¿Tú crees que si en Mónaco Verstappen no hubiera hecho la barbaridad que hizo en esa última vuelta de clasificación, Fernando podría haber celebrado la 33? Sí, sí, es más, ya no solo por lo de la quali, sino por la parada, por lo de vamos a poner medios, que Sí. es lo que ahora mismo sigue causándome pesadillas. Eh, Es que lo dijo el propio Aston Martin. Es que ahí ya no había que especular, ya no teníamos que ser ingenieros de sofá y tal. Conforme pasó la semana, Fernando como que públicamente, evidentemente, defendió la situación y defendió la decisión del equipo Aston Martin. ¿Qué va a hacer? Salir y criticar, no, es que con esto habríamos ganado. No. Pero el propio equipo Aston Martin después a Mike Crack le preguntaron y dijeron, no, según nuestras simulaciones, si en lugar de meter medios en esa parada hubiésemos puesto intermedios, habríamos salido por delante de Verstappen. Porque el segundo y el tercer sector estaban empapadísimos, ahí perdió mucho tiempo Verstappen, y solamente con esa vuelta, teniendo intermedios frente a Verstappen perdido con los de seco, que aparte ya no solo era que eran neumáticos de secos, que lo tenía gastadísimos, porque era medio en lugar de duro ya de las mismas vueltas que Alonso, pues habría salido por detrás. Y si hubiese salido por detrás, habría ganado sin más, porque aunque seas 1 o 2 segundos más lento por vuelta, que no lo era, es que en Mónaco no vas a adelantar. Sí, Entonces, sí, sí, si, por no eso, por cometes, eso. si tú delante no cometes un error, no vas a pasar de ninguna manera. Entonces, a mí el Gran Premio me fastidió bastante, me dejó bastante hundido, porque era la oportunidad. Porque a partir de ahí, en otros circuitos, pues bueno, está Hungría, que es ratonero también. Pero en Hungría, Red Bull con el DRS que tiene, puede adelantar. Claro. Puede adelantar. En otros circuitos tipo Singapur van a hacer obras para el Gran Premio de este año, va a cambiar un poco el trazado y van a añadir un tramo a fondo más, que quizá puede ser un punto de adelantamiento. Ahí Red Bull pues puede adelantar. Entonces es como, ¿y qué nos queda? Tendremos que esperar a un incidente, una mala estrategia y Claro. tal, pero eso tendremos que esperar a que pase sobre la marcha el domingo. Pero Sí, sí. sobre el papel ya Red Bull partirá como favorito en todos los grandes premios de esta temporada. Y de ahí que me jodiese un poco porque dije, pues es que este era el fin de semana de la 33. Y al Y no en, final, no en cualquier sitio, ¿eh? y por azares del destino, pues al final no lo pudimos ver.